Las semanas pasadas hemos estado hablando del Pentecostés del Sinaí, luego hablamos del divorcio de Israel, hablamos del Pentecostés de Jerusalén y hablamos como de alguna forma la bendición del Pentecostés por medio de la persecución que se inició empezó a extenderse a Samaria a través de Felipe. Y hoy vamos a dar un paso más allá. Pero antes de eso quisiera plantearos algo para haceros reflexionar, ¿vale? Imaginaros que una israelita que está visitando España está aquí con nosotros, sentado, y hoy se reúne aquí, y entonces nos dice: ¿vosotros que estáis aquí reunidos queréis recibir el Pentecostés? Y nosotros todos, claro, queremos recibir el Pentecostés, obviamente. Vale, si queréis recibir el Pentecostés, nos dice este hombre, tenéis que ir a Jerusalén. Porque es que fue en Jerusalén donde se recibió el Pentecostés, entonces quien quiera el Pentecostés, que vaya a Jerusalén. Entonces, sería un poco convertir a Jerusalén como ciudad de peregrinación para recibir el Pentecostés. Entonces nosotros podríamos responderle, no hace falta ir a celebrar el Pentecostés a Jerusalén. Entonces este amigo que nos visita de Israel nos podría decir: ¿dónde en la Biblia tú me demuestras que no hay que ir a Pentecostés si el Pentecostés se derramó en Jerusalén? Claro, necesitamos otro Pentecostés en otro lugar, ¿no? Claro, esa es la idea precisamente. Si solo hubo un Pentecostés en Jerusalén, los cristianos tendríamos que ir a Jerusalén. Después de Jerusalén hubo uno, pero no fue en Tesalónica, fue en otro lugar. Ahí recibieron algunos el Espíritu Santo, ¿no? Pero lo que sí que es importante es que hacía falta otro Pentecostés, además del de Jerusalén, porque si no, la historia del cristianismo y de la humanidad habría cambiado por completo, si solo hubiera habido uno. Entonces, hoy precisamente vamos a estudiar otro Pentecostés del que yo no hace mucho tiempo que me he dado cuenta que existía otro Pentecostés, y yo a veces he pensado, ¿cómo es posible que yo he pasado tantas veces por el libro de los Hechos estudiando la Biblia y no me había dado cuenta que aquí había un Pentecostés? Y es tan importante para nosotros que somos, entre comillas, gentiles, que en realidad ese es nuestro Pentecostés. Y ese segundo Pentecostés, digamos, del Nuevo Testamento es el que a nosotros nos asegura que podemos recibir un Pentecostés. Y ese Pentecostés, del que muy poca gente ha oído hablar, pero que está en la Biblia, ocurrió en la ciudad del César. ¿En Roma? No, hay otra ciudad. Cesarea. Exactamente. Hay una ciudad que se llama Cesarea o Cesarea, algunos dicen, Sí. que quiere decir ciudad del César. ¿Por qué? Porque había un gran, digamos, despliegue militar en esa ciudad. Era una ciudad, se cree, según los historiadores, 70% paganos, Claro. muchos militares, y curiosamente, ese va a ser el lugar donde vamos a encontrar este acontecimiento que vamos a poder buscar, si queréis, ya en Hechos capítulo 10. Claro. Tiene que ver con Cornelio y... Ahora estás uniendo cabos, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a buscar Hechos 10. Y cuando leamos, vamos a pensar lo siguiente, ¿eh? Cornelio era una persona que no había sido circuncidado, no participaba de los sacrificios del pueblo judío, por lo tanto, según los judíos, era un pagano, ¿vale? Cornelio era un pagano. Y encima en Cesarea. Y encima en la ciudad del César, que era sumamente pagana. Y curiosamente, Cornelio, que era un pagano, dice la Biblia que recibe una visión. Primera lección para mí, por lo menos. Dios da visiones aún a los paganos si son sinceros en su corazón y si viven de acuerdo a su conciencia. Igual que Dios dio una visión a Nabucodonosor,
¿Qué quiere decir esto? Que Dios va a dar visiones a quien Él quiera, si la persona la va a recibir y va a ser para bien. Los judíos, con la mentalidad que tenían, para ellos era esto impensable que pudiera ocurrir, pero ocurrió. Y así lo dice. Y vamos a leer en capítulo 10, fijaros que curiosamente en el versículo 2 podemos leer que dice que Cornelio oraba a Dios siempre. Un pagano orando a Dios siempre. Y la primera pregunta que yo me he hecho es, ¿yo oro siempre a Dios como Cornelio, que era pagano? ¿O yo oro solo cuando me levanto y cuando me acuesto? Porque si yo solo oro por la mañana y por la noche, entonces Cornelio, que era pagano, oraba más que yo. Y dice el versículo 4, se le presenta un ángel, y fijaros qué palabras más interesantes, Hechos 10, capítulo 4, dice, tus oraciones y limosnas han subido para memoria delante de Dios. Esto era como para romper los esquemas a cualquier judío, porque que un pagano ore al Dios, a Jehová, y sus oraciones lleguen al cielo, esto es algo que no cabía en su esquema. Os digo algo, hay oraciones que suben al cielo y hay oraciones que se quedan en el techo. En el colegio donde nosotros estudiábamos, en nuestro grupo de amigos, solíamos orar antes de comer. Y cuando alguien oraba así como sin ganas y sin mucha ilusión y tal, le decíamos que la oración se había quedado en el techo. Lo que está claro es que aquí dice que hay oraciones que suben, obviamente, al cielo, ¿no? Y este hombre estaba orando de forma sincera, por eso dice que no solo las oraciones, dice las limosnas. O sea, cuando nosotros hacemos una ofrenda a Dios, la actitud, la generosidad, ese acto llega a Dios. ¿Vale? Qué cosa más bonita, ¿verdad? Que Dios tenga la sensibilidad para, primero, obviamente, escuchar nuestras oraciones, pero tiene la sensibilidad para cualquier acto bueno que hagamos, Él lo tiene en cuenta. Porque si lo tuvo en cuenta con Cornelio, que ni estaba bautizado, ni había recibido el Espíritu Santo, y esto es muy interesante, una persona ni una cosa ni la otra, recibe una visión donde se le dice que sus oraciones y sus limosnas están siendo aceptadas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no tiene ningún mecanismo mediante el cual quede cerrada, por decirlo de alguna forma, su misericordia, su gracia o su bondad a un grupo X que está dentro de una organización cristiana. O sea, el amor y la misericordia de Dios trascienden más allá de toda organización religiosa y puede llegar a cualquier rincón del mundo, a una mente pagana, si es sincera. Eso es lo bonito que yo encuentro aquí, ¿no? Entonces, otro dato curioso es que obviamente los ángeles saben dónde vivimos. Porque ese ángel le estuvo hablando de que se pusiera en contacto con un tal Pedro el apóstol, por sobrenombre Simón, que se estaba quedando en ese momento en casa de otro Simón curtidor, y el ángel sabía todos los detalles de dónde vivían. La dirección. Sí. La calle derecha. O sea, los ángeles saben dónde estamos, dónde vivimos, lo que hacemos. No como el sistema de espionaje global que se está instalando en el planeta, sino obviamente otro sistema que lo que pretende es obviamente conocer cuál es nuestra vida, para ver si de alguna forma vivimos, ¿no?, lo que realmente pretendemos o profesamos vivir. Y hay otro dato interesante en esta historia, que no fue ese mismo ángel que se le presenta el que le predicó a Cornelio. Se le dio una visión a Cornelio, inmediatamente después se le da otra visión a Pedro, separados en la distancia. Y curiosamente se le da una visión a Pedro más o menos a la hora de comer, mientras preparaban la comida. Dice el texto que él subió a la terraza a orar al mediodía. Curiosamente no comió
y luego oró. Prefirió primero orar, aunque tenía hambre, y luego comer, ¿no? Pero no terminó de entenderlo y Dios le iba a dar la respuesta a esa interpretación de la visión por medio de gente pagana, no por un rabino, por medio de gente pagana, que lo van a ir a buscar. Y es interesante porque este Pedro, que primero, si recordáis, habíamos hablado como Pedro con Jesús fueron a visitar a la ciudad de Sicar. ¿Os acordáis? Como aquí explicamos cómo fueron a Sicar, territorio prohibido para un judío, se quedaron allí, la mujer samaritana, Jesús tratándole de llevar allí a ese grupo de personas para tratar de quitar prejuicios de su vida, ¿no? Primero esa. Luego, después del Pentecostés de Jerusalén, fueron a Samaria, llamados por Felipe, para poder orar por unos samaritanos, ¿verdad? Aún así, Pedro tenía todavía una estructura cerrada típica de un israelita, exclusivista y racista. Entonces, por tercera vez, Dios le tiene que dar una visión para empezar a romper, no empezar, sino a terminar de romper los esquemas de Pedro, porque lo que le va a ordenar va un poco en contra de sus creencias. Y lo primero que tuvo que hacer Pedro es que las personas que había enviado Cornelio, que eran paganos, tuvo que meterlos en casa, algo que nunca un judío iba a hacer. Nunca un judío recibía a un pagano en casa, ni le daba de comer, ni se quedaba a dormir en su casa. Y el ángel le dice, de hecho le ordenó que tenía que descender y acompañar a estas personas a casa de Cornelio, a la ciudad pagana del César. Fijaros en qué situación le pone Dios a Pedro, ¿eh? Lo coloca en una situación que te ordeno que vayas a esa ciudad pagana y que vayas a ver a un militar que representa para un judío la fuerza armada opresora del pueblo de Dios. Esto es muy fuerte para un judío, que vaya a visitar a un pagano militar. Y no fue algo que Pedro retrasó, sino que se prestó en el momento que se le dijo. Y curiosamente, no sé si habéis hecho el cálculo, pero yo me he tomado la molestia de hacer el cálculo. Pedro estaba en la ciudad de Jope. La ciudad del César, también llamada Cesarea, estaba a 40 kilómetros de distancia. Y le ordena, vete allá y andando. Sin autobús, sin tren, sin coche, andando. Y es interesante porque a veces Dios fuerza a hacer cosas a las personas en contra de la voluntad y con esfuerzo. No era el vecino de al lado, Cornelio. Tenía que caminar un maratón para ir a verlo. Ir un día entero andando para encontrarse con un pagano llamado Cornelio. Entonces, él, que fue acompañado por otros hermanos de Jope judíos, curiosamente le acompañaron, tanto él como los hermanos iban a recibir una buena lección en todo esto que iba a acontecer. Y cuando llegó, todo esto está descrito en el capítulo 10 de los Hechos, y cuando llegan a Cesarea, este grupo de judíos, y se encuentra con el grupo de paganos, ahí tenemos a Pedro y a Cornelio, uno al otro contándose la visión. Me hubiera gustado estar en esa conversación. Dos personas que han recibido una visión de Dios, a mí me hubiera encantado escuchar, a ver qué era lo que contaban. La experiencia para Pedro y para los judíos tuvo que haber sido muy chocante, pero escuchar que un pagano había recibido una visión no les encajaba en su estructura. Pero Pedro fue un poco para corroborar que eso fue así, ¿no? De alguna forma. Y es por eso que más tarde va a decir el mismo Pedro, si leemos en el versículo 28, dice: a ningún hombre llame común o inmundo.
Esto lo tenían que escuchar también el resto de los que iban con Pedro. Fijaros lo que va a ocurrir, ¿eh? En primer lugar, se reúnen en casa de Cornelio, entonces le piden a Pedro que presente una reflexión espiritual. Fijaros las tres primeras cosas que él dice. Versículo 34. 3 cosas para quitar de su mente y de los judíos que lo acompañaban los prejuicios raciales que tenían de exclusividad del pueblo de Dios. Versículo 34, número 1. Dios no hace acepción de personas. Versículo 35. En toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. No se agrada solo en Israel, se agrada en cualquier nación del mundo, Dios. Es lo que antes decíamos, que Dios no es exclusivo de una nación. Y número 3, en el versículo 36 dice, Jesucristo es Señor de todos. Jesucristo no es Señor de los judíos, Jesucristo es Señor de todos. ¿En el 36? Sí, en el 36 dice. Y en ese mensaje hay un versículo que a mí me fascina porque es el resumen de la vida de Jesús en un solo versículo. Yo al menos no he encontrado un versículo en otro lugar del Evangelio que resuma tan bien lo que fue la vida de Jesús. Si queréis leerlo está en el versículo 38, que dice así, fijaros. Fijaros las 3 cosas que dice, ¿eh? Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Y cómo éste estuvo haciendo bienes? Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este es para mí uno de los versículos que mejor resume la vida de Jesús. Su unción con el Espíritu Santo, que implica tener poder, el hacer bienes y luego sanar a los oprimidos por el diablo. Esa es la misión del cristiano. Ahí está resumida la misión que tiene un cristiano. Esas 3 cosas. Y la clave, la parte final que me ha encantado, dice, porque Dios estaba con él. Y esta semana pensaba en esta frase y pensaba, claro, por eso Jesús vivió como Jesús y hizo lo que él hizo, porque Dios estaba con él, ¿no? Y qué frase más bonita para poder recordar a una persona. A mí me gustaría, si algún día yo descanso, que me recuerden con esta misma frase. Dios estaba con él. Si lográramos eso, si hacemos de Dios que esté con nosotros, lograremos lo que Jesús también hizo. No en la misma medida, obviamente, que él, ¿no? Pero de alguna forma, si Dios está con nosotros, tendremos el Espíritu Santo como Jesús lo tuvo, tendremos el poder de Jesús, haremos bien y tendremos la capacidad de hacer frente a los espíritus que están oprimiendo a las personas. Es lo que debiera de ocurrir en nosotros. Y esa es la clave para entender de alguna forma por qué Jesús era capaz de reprender los demonios y nosotros no. Él tenía el poder que había recibido del Espíritu Santo que todavía nosotros no hemos recibido a día de hoy. Y entonces ocurrió lo que hemos mencionado al principio. Fijaros lo que dice Hechos 10:44. Mientras Pedro estaba predicando de todo esto, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los que estaban escuchando con atención, dice, estaban todos escuchando, por eso todos recibieron el Espíritu Santo. Y fijaros que Pedro describe esto como diciendo en el versículo 47, han recibido el Espíritu Santo como nosotros. Y luego va a dar más detalles cuando vuelve a Jerusalén y cuenta toda esta historia. Si avanzamos un poco en el capítulo 11, fijaros cómo les cuenta la historia a los judíos que había en Jerusalén. Capítulo 11, versículo 15, les dice, el Espíritu Santo que cayó sobre ellos también, como sobre nosotros al principio.
O sea que Pedro está comparando la forma en la que se derramó el Espíritu Santo en Cesarea de igual modo que como se derramó en Jerusalén. O sea, lo que está haciendo de alguna forma Pedro es un paralelismo entre el Pentecostés de Jerusalén con lo que ocurrió en Cesarea. Y también dice el versículo 18, también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Claro, cuando esto ocurre, los judíos que están acompañando a Pedro no se lo terminan de creer, porque la palabra que utiliza la Biblia es atónito. ¿Cuándo un ser humano se queda atónito de algo? Cuando no se cree lo que está viendo. Cuando no se cree lo que está viendo. Bueno, esa es la palabra que utiliza la Biblia. Fijaros, vamos a leer Hechos 10:45, donde dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Atónitos. O sea que Cornelio, su familia y amigos, él, un militar encima pagano, recibe el Pentecostés que ellos mismos habían recibido en Jerusalén, y dice el texto que se quedan atónitos. ¿Por qué? Porque creían que eso no era posible. Dios siempre rompiendo los esquemas del ser humano, que siempre se crea esquemas, se inventa esquemas que Dios no tiene. Siempre limitando el amor de Dios, siempre el hombre limitando la misericordia de Dios. Y obviamente este Pentecostés, como decía al principio, si solo hubiera ocurrido en Jerusalén, tendríamos hoy que Jerusalén sería ciudad de peregrinación para poder ir allí y recibir el Pentecostés. Así que lo que Cesarea representa en realidad, el mundo está representando en Cesarea, igual que Cesarea era una ciudad pagana, el mundo entero es un territorio pagano. Pero si el Espíritu Santo cayó en Cesarea, que era una ciudad pagana, el Espíritu Santo puede caer en cualquier lugar del mundo, igual que cayó en Cesarea. Esa es la idea, ¿no? Así que Cesarea representa un poco territorio de Satanás, pero el poder de Dios obviamente es mayor que el poder de Satanás. Y es curioso porque el mismo Pedro, fijaros si seguimos leyendo la historia, va a decir lo siguiente en el versículo 47-48, dice así: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Y luego dice, entonces le rogaron que se quedase por unos días con él. ¿Qué quiere decir esto? Que recibir el Espíritu Santo solo no fue suficiente para esa gente de Cesarea. Pedro dijo que se tenían que bautizar también. Es el símbolo del arrepentimiento y de la conversión. Ya se habían arrepentido, pero tenían que dar testimonio de ello. Público. Públicamente. Sí, y tendrían que de alguna forma, porque creo recordar que hace unos meses atrás aquí, creo que se mencionó, bueno, pero ¿para qué hace falta bautizarse en realidad? Si uno cree y tiene el Espíritu Santo, bueno, aquí tenemos la prueba. Y sobre todo, no sé si recordáis que en Marcos 16:16, cuando Jesús está despidiendo a sus discípulos, les dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es una orden que dio Jesús antes de ascender. ¿Vale? Vale, fijaros, he preparado un sencillito esquema para que veamos de qué forma tenemos un paralelo entre el Pentecostés de Jerusalén y el Pentecostés de Cesarea. Fijaros, porque esto empecé a elaborar este esquemita y fue que me empecé a dar cuenta y yo dije, pero si es que esto es otro Pentecostés. La verdad que esto yo no lo había leído en ningún lugar, ni lo había escuchado en ninguna predicación, ¿no? Pero está ahí, está en la Biblia, fijaros. El primero en Jerusalén, segundo en Cesarea. Jerusalén, una ciudad religiosa, Cesarea, pagana. Primero para judíos, el segundo para gentiles. Curiosamente, los dos ocurrieron en un hogar, no en una iglesia. Los primeros estaban unidos, estaban durante un tiempo ya allí unidos, los otros se reunieron, es lo que dice el texto.
oraban en grupo los primeros. En el caso de Cornelio, él fue el que oró de forma individual. O sea que Dios puede traer un Pentecostés de una forma o de la otra, Dios no está limitado. En el primer Pentecostés de Jerusalén, Pedro predica. Y en el de Cesarea también Pedro predica. En el primero hubo don de lenguas y también se nos dice, aunque no lo hemos leído, que también hubo don de lenguas. Sí, sí que pone. Sí, es verdad, lo pone, es verdad. Sí. Lo pone, es cierto, lo pone. El 46, porque le oían que hablaba en lenguas. Cierto. Magnificaban a Dios. Hablaban en lenguas, es cierto, sí, lo había olvidado. En el primer grupo hubo un bautismo anterior y luego recibieron el Espíritu Santo, pero en el segundo grupo el bautismo fue posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puede trabajar de una manera o de la otra. Dios no está limitado a que solamente uno que ya esté bautizado pueda recibir el Espíritu Santo. Dios puede hacerlo como Él quiera, no tiene limitación en ese sentido. Y el primer Pentecostés del Nuevo Testamento lo encontramos en Hechos 2 y 3, y el segundo lo estamos estudiando en Hechos 10 y 11. ¿Por qué me parece tan interesante este Pentecostés a mí? Porque se había creado un abismo entre Israel y el resto del mundo. Entonces Dios tenía que romper ese abismo que los hombres habían creado, esas barreras que ellos mismos se habían creado, pensando que eran el pueblo exclusivo de la humanidad y que nadie fuera del pueblo se podía salvar, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que estamos viendo en Cesarea que ocurre es que los apóstoles tienen que salir de sus fronteras, digamos, ideológicas. Primero lo hicieron con Jesús y la mujer samaritana y Sicar. Lo hicieron luego con los samaritanos de Samaria, donde fueron con Felipe. Entonces, judíos, samaritanos y ahora paganos, los tres, dice la Biblia, y dice Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 6, 16, todos ellos ahora están formando el Israel de Dios. Y fijaros que este es el plan B en realidad, porque el trabajo que hicieron los apóstoles de compartir el Espíritu con los gentiles, ese es el trabajo que tendría que haber hecho Israel, pero que no hizo, no consiguió hacer Israel. A Israel se le había dado la orden en Isaías 49:6. Te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra, pero no lo cumplieron. Por eso viene después Pablo y va a decir en Hechos 13:47, va a tomar esas palabras de Isaías y él las adapta y dice, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Así que Israel fue llamado a extender las fronteras a todo el mundo, pero fracasó. Los apóstoles lo que hicieron fue, en el fracaso de Israel, tuvieron que salir de Israel para extender las fronteras a todo el mundo, que Israel no había conseguido, obviamente, ¿no? Una representación de Israel, ¿no? Sí, como representación de Israel o como remanente de Israel, en realidad, porque fueron el remanente de Israel, ¿no? Pero ese remanente de Israel se unió a samaritanos y a gentiles para formar el nuevo Israel espiritual que llama Pablo en este caso, ¿no? Así que el Pentecostés de Jerusalén obviamente estaba incompleto. No podía haber habido historia bíblica con un solo Pentecostés. Por eso Dios en sabiduría hizo posible que ocurriera este Pentecostés en tierra de paganos y de alguna forma estaba cumpliéndose la profecía, porque existen textos en la Biblia que hablan. Por ejemplo, vamos a leer Miqueas 5:8, dice, es muy interesante este texto, es poco conocido, pero Miqueas 5:8 dice, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos. Fijaros qué cosa más interesante, porque Dios está diciendo, el remanente no va a ser 100% israelitas,
Este texto lo que está diciendo es que el remanente será entre las naciones. Y si leemos Zacarías 2:11, dice: y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. En el Antiguo Testamento estaba profetizada esta labor misionera mundial, que como Israel no cumplió, los apóstoles comenzaron y extendieron, y se ha extendido hasta el día de hoy prácticamente a todas las naciones. Ya se sabía que iba a haber divorcio. Sí, estaba anunciado, ya lo vimos la vez pasada, y de hecho en Oseas estaba anunciado. Fíjate que Oseas es el libro que citamos la vez pasada. Hay un texto en Oseas que no citamos la otra vez, pero que dice así. En Oseas 1:10 dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. O sea, estaba profetizado. En el lugar donde les fue dicho, se supone que está hablando de los gentiles: vosotros no sois mi pueblo. Que les fue dicho, no lo dijo Dios, sino alguien les dijo. Sí. Que les fue dicho impersonal. Les fue dicho: no sois pueblo mío. Les será dicho por Dios: sí, sois hijos del Dios viviente. Sí. Y hay otro texto también en Oseas 2:23 que repite un poco la misma idea, y que es el texto, digamos, que menos les gusta a los judíos, porque es el texto que profetiza que el pueblo de Dios no solo iban a ser judíos. Y es el texto de Oseas 2:23. Y sobre este texto en buena parte es el que utiliza Martín Lutero para escribir el libro sobre los judíos, hablando de que precisamente el pueblo de Dios no iban a ser solo judíos. Los judíos no soportan ese texto de la Biblia, porque está profetizado que el pueblo de Dios iba a ser mucha más gente, no solo los judíos. Así que, si queremos resumir un poco la idea, el poder de Dios no quedó limitado a Israel, ni a Jerusalén, obviamente. De hecho, el poder de Dios no está limitado geográficamente, obviamente, ¿no? Y si Dios derramó otro Pentecostés entre los paganos de Cesarea, Él puede derramar otro Pentecostés en cualquier lugar del mundo donde estemos. Por mucha corrupción moral que haya, si Dios encuentra un grupo de personas con el corazón receptivo como Cornelio, Dios va a ser capaz de enviar otro nuevo Pentecostés. Un bautismo. Un bautismo del Espíritu Santo. Así que para mí, por lo menos, para mí que soy gentil, el Pentecostés de Cesarea, para mí, es más importante que el de Jerusalén. Porque el de Jerusalén cayó sobre judíos. Pero yo me siento identificado más con el de Cesarea porque ellos eran paganos, como yo. Entonces, me da más esperanza y me afirma mi fe el Pentecostés de Cesarea. Si solo hubiera habido un Pentecostés en Jerusalén y solo hubiera caído sobre judíos, los judíos estarían diciéndonos a todos que tenemos que convertirnos al judaísmo para poder recibir el Pentecostés. Cosa que hay gente aún hoy que está diciendo, pero que no es bíblico, obviamente, ¿no? Así que la idea es que nosotros queremos formar parte del último Pentecostés de la historia, que va a ser el mayor de todos. ¿Por qué creo yo que va a ser el mayor de todos? Porque va a alumbrar a todo el mundo. Digamos que el Pentecostés de Jerusalén fue muy local, se quedó en Jerusalén. El de Cesarea fue muy local, pero viene un Pentecostés que va a ser mucho, mucho mayor. Estamos hablando ahora geográficamente, y que es el Pentecostés que va a utilizar Dios para alumbrar esta tierra
justo en el momento antes de que Él venga, que va a ser el momento de la historia que va a haber más tinieblas en la tierra. Ese es el Pentecostés que estudiaremos la semana que viene y del que espero que todos y cada uno de nosotros podemos formar parte, porque si recibimos ese Pentecostés final, ese Pentecostés nos va a asegurar que vamos a pertenecer a ese remanente final. Que Dios nos ayude a formar parte de ese Pentecostés final y también del último remanente. Amén.